Después de una discusión, mi marido me dejó en una parada de autobús sin dinero. Una anciana ciega dijo, actúa como si fueras mi nieta, mi chofer está viniendo. Tu marido se arrepentirá de haberte dejado junto a la mujer más rica de la ciudad. La discusión, la última, fue la mecha. Empezó, como siempre, por el dinero, o más exactamente, por la falta de él. Marcus hablaba una vez más sobre el proyecto de su vida, la enorme casa del lago que estaba construyendo. No estaba destinada a ser solo una casa de vacaciones. Se suponía que sería una mansión, un palacio diseñado para impresionar a sus superiores y a la gente adecuada del ayuntamiento. Esa casa ya se había tragado hasta el último céntimo de nuestros ahorros. Luego vinieron las tarjetas de crédito y los préstamos personales. Ahora, resultaba que teníamos una nueva serie de deudas inmediatas. Naomi, necesito otros $75.000. Lo soltó esa mañana, sin siquiera levantar la vista de su plato de huevos revueltos. Habló de la suma como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Me quedé helada, con la taza de café en la mano. Marcus, ¿de dónde vamos a sacarlo? Ya le debemos al banco casi $250.000. Mi sueldo como administrativa en el centro de fabricación regional apenas cubre los pagos de intereses y la compra. Él finalmente me miró. Su mirada era fría, como si yo no fuera su esposa, sino una distracción irritante. No estoy preguntando de dónde vamos a sacarlo. Te estoy diciendo que ya he cerrado los detalles con los contratistas. Necesito el dinero para el final del día. ¿Cerrado? La palabra sonó metálica en mi voz. ¿Cerraste esto sin consultarme de nuevo, Marcus? Esta casa nos va a arruinar. Es un pozo sin fondo. Esta casa es nuestro futuro. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que los cubiertos tintinearan. No lo entiendes porque tu mente funciona como la de un empleado de nóminas en la planta. Estoy construyendo una carrera. Necesito que me vean. Necesito respeto. Cuando el senador estatal venga de visita, necesita ver un cierto nivel, no tu pequeño huerto. Mi pequeño huerto al menos nos da de comer, le espeté. Fue lo peor que pude decir. Marcus se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la rabia. Estoy harto de tus quejas, harto de tu mezquindad. Me estás hundiendo. Me encargaré de esto yo mismo. Vístete. Nos vamos. ¿Irnos? ¿A dónde?, pregunté, desconcertada. A reunirnos con alguien en su oficina. Tenemos que firmar unos papeles. Te lo explicaré en el camino, pero no traigas nada. Me escudriñó críticamente. Deja tu bolso y tu teléfono. Esta es una discusión confidencial. Su tono no admitía réplica. Me había acostumbrado a obedecerle. A lo largo de los años de nuestro matrimonio, había ido minando sistemáticamente mi voluntad, convenciéndome de que no entendía nada de negocios serios, que mi lugar estaba en casa mientras él ascendía por la escalera del éxito. Asentí en silencio, cogí una chaqueta ligera y lo seguí hasta el coche. Condujimos en silencio. La ciudad quedó atrás, reemplazada por lúgubres centros comerciales suburbanos y carreteras desoladas. Intenté varias veces preguntar a dónde íbamos y a qué papeles se refería, pero Marcus simplemente me ignoró con un gesto. Su perfil estaba tenso como un alambre. Después de unos 30 minutos, se desvió bruscamente de la autopista hacia una carretera estrecha y mal pavimentada que conducía hacia unas casas de vacaciones rurales. El coche avanzó otros 500 metros y se detuvo junto a una marquesina de autobús destartalada. No había nadie alrededor, solo campos vacíos y una lejana línea de árboles. Sal, dijo secamente. ¿Por qué? No entendí. Sal, he dicho. Ya hemos llegado. Obedientemente, abrí la puerta y pisé el arcén. El viento inmediatamente me alborotó el pelo. Me giré, esperando que él también saliera. Pero Marcus ni siquiera apagó el motor. Simplemente me miró fijamente a través del parabrisas. Marcus, ¿qué está pasando? ¿Dónde está esa persona? Él sonrió, una sonrisa cruel y desconocida. No hay ninguna persona, Naomi. Solo estáis tú y tu problema con el dinero. No quisiste ayudar, así que resuelve tus problemas por tu cuenta. La comprensión me llegó lenta, escalofriantemente.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que te dejo a ti con tus deudas y tus constantes quejas. Voy a empezar una nueva vida, y tú puedes empezar la tuya aquí mismo. Con esas palabras, pisó el acelerador a fondo. El coche se alejó a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Me quedé helada en medio de la carretera, completamente sola. No podía creerlo. Esto no podía estar pasando. Era una broma estúpida y cruel. Se daría la vuelta y volvería, riendo. Pero el coche no se dio la vuelta. Se encogió hasta convertirse en un punto y desapareció en la curva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mecánicamente, metí las manos en los bolsillos de mi chaqueta. Vacíos. Ni cartera, ni teléfono. Se lo había llevado todo. Un pensamiento de pánico cruzó mi mente. 18 millas hasta la ciudad a pie. ¿Cuánto tiempo tardaría? ¿6 horas? ¿7? Llegaría mucho después del anochecer. La desesperación subió por mi garganta como una ola helada. Me dejé caer en el tembloroso banco de madera bajo el techo de metal oxidado del refugio. Las lágrimas brotaban de mis ojos. ¿Cómo pudo? Después de 15 años de matrimonio, simplemente me echó del coche a un lado de la autopista como si fuera un trozo de basura. No me di cuenta de inmediato de que no estaba sola. En el rincón más oscuro, acurrucada en un ovillo, estaba sentada una mujer mayor. Llevaba un abrigo viejo pero bien hecho, y sus ojos estaban ocultos por unas grandes gafas de sol oscuras, del tipo que usan las personas ciegas. Tenía la cabeza inclinada. Parecía estar durmiendo. Casi salté de la sorpresa. Me senté allí durante probablemente 20 minutos, tratando de dejar de temblar y de pensar qué hacer. Unos cuantos coches pasaron a toda velocidad, sin prestarme atención. Intenté levantar la mano para hacer señas a uno, pero los conductores solo aceleraban. Nadie quería detenerse por una mujer sola en una carretera desolada. El sol comenzó a descender hacia el horizonte. Empezaba a hacer frío, y de repente la anciana se movió. Levantó la cabeza y, sin volverse hacia mí, habló con una voz seca y rasposa. Deja de llorar. Las lágrimas no ayudarán a tus problemas. Salté y la miré fijamente. ¿Te ha dejado tu marido?, preguntó la anciana con indiferencia. Solo pude responder con un sollozo ahogado. Ya veo, asintió ella. Son todos iguales. Primero, son tu roca y tu protección, y luego es un cuchillo por la espalda. Hizo una pausa, golpeando el suelo de hormigón con la punta de un fino bastón que no había notado antes. ¿Quieres hacer que se arrepienta hoy mismo? La miré con incredulidad. ¿Qué podía ofrecer esta pobre anciana ciega? ¿Cómo? La mujer giró lentamente la cabeza en mi dirección. Las lentes de sus gafas eran completamente negras. Mi chofer personal viene a por mí ahora. Finge que eres mi nieta. Te subirás al coche y nos iremos, y tu marido se arrepentirá de haberte dejado junto a la mujer más rica de esta ciudad. Se me cortó la respiración. Sonaba a disparate. ¿Qué mujer rica? ¿Qué nieta? La anciana pareció leer mi mente. Tienes una opción. Puedes sentarte aquí y esperar a que llegue la noche o puedes subirte a un coche caliente y cambiar tu vida. Decide. En ese preciso momento, un largo sedán negro de lujo apareció en la curva. Se movía lenta, silenciosamente, como un depredador. El coche frenó suavemente justo en el refugio. Reconocí la marca y no podía creer lo que veía. Solo había visto coches como ese en películas sobre magnates. Un hombre con un traje impecable y guantes salió. Rodeó el coche y abrió la puerta trasera. Señorita Vance, estamos listos para partir, dijo con el más profundo respeto. Señorita Vance, la anciana. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Darius, espera. Mi nieta viaja con nosotros hoy. El chófer, sin un atisbo de sorpresa, simplemente asintió y me miró. Su mirada era completamente neutral. Estaba esperando. No tuve tiempo para pensar. El miedo a lo desconocido era fuerte, pero el miedo a quedarme aquí en la oscuridad en esta maldita carretera era más fuerte. Me levanté y, como en un sueño,
caminé hacia el coche. El chofer me sostuvo la puerta. Me deslicé en el suave asiento de cuero. El interior olía a cuero caro y a algo más, sutilmente tranquilo y autoritario. La anciana se sentó a mi lado. La puerta se cerró sin hacer ruido, aislándome del viento, del polvo y de mi vida anterior. El coche arrancó tan suavemente que apenas lo sentí. Condujimos en completo silencio. Campos y pequeños bosques pasaban a toda velocidad por la ventanilla. No tenía ni idea de a dónde me llevaban. Esperaba ver una lujosa mansión en el centro de la ciudad, pero el coche giró hacia una carretera diferente, y luego hacia otra, y pronto nos encontramos frente a una imponente valla maciza sin ventanas. Las puertas se abrieron silenciosamente y entramos en la propiedad. No era solo una casa. Era una fortaleza, una enorme casa de ladrillo oscuro, con cámaras de vigilancia en cada esquina, un césped perfectamente cuidado y ni una sola flor. Ninguna sensación de calidez, solo seguridad y funcionalidad. El chofer nos abrió las puertas. Señorita Vance, ¿alguna instrucción? Eres libre, Darius. Te llamaré si te necesito. Entramos. El interior era tan austero e impersonal como el exterior. Un vestíbulo enorme, muebles caros pero sobrios, ni una sola fotografía en las paredes. Entra, dijo la anciana, señalando hacia el salón con su bastón. Me acerqué y me senté en el borde de un sofá rígido. La anciana permaneció de pie en medio de la habitación. Se quedó inmóvil durante varios segundos, y luego hizo lo que menos me esperaba. Se quitó las gafas de sol oscuras y me miró. Sus ojos no eran ciegos. Eran increíblemente vibrantes, agudos y penetrantes, inteligentes, fríos, ojos que todo lo veían. Mi nombre es Eleanor Vance, dijo con una voz completamente diferente y autoritaria. Y tú, Naomi Sterling, tienes 38 años y trabajas como administrativa en la acería. El nombre de tu marido es Marcus Sterling. Tiene 42 años. Es un funcionario de poca monta en el ayuntamiento que aspira a un cargo más alto. ¿Todo correcto? Estaba paralizada. No podía pronunciar ni una palabra, solo logré asentir. Bien. Eleanor Vance se acercó al bar, sirvió un vaso de agua y me lo tendió. ¿Bebe? Necesitarás tus fuerzas. Cogí el vaso con manos temblorosas. ¿De dónde sabe todo esto, y por qué? ¿Por qué estaba fingiendo? Eleanor Vance sonrió levemente. En esta ciudad, sé todo sobre todos los que importan o que creen que importan. Y estaba fingiendo porque es útil. La gente no le teme a los ciegos, y dicen cosas delante de ellos que nunca dirían a alguien que puede ver. A menudo me siento allí, observando, escuchando. Hoy tuve suerte. Vi una actuación interesante. Se acomodó en el sillón frente a mí. Tu marido es un parásito. Un parásito mezquino, ambicioso y tonto. Se endeudó enormemente para construir una casa ostentosa y lanzar polvo a los ojos de gente importante. Y ahora ha decidido deshacerse de ti y de tu apartamento para pagarlo, ¿tengo razón? Asentí de nuevo. El apartamento. Era el apartamento de mis padres. Lo único que era verdaderamente mío. Te ayudaré, declaró Eleanor Vance con firmeza. Te daré todo lo que necesites, ropa, un teléfono, los mejores abogados. Recuperaremos tu apartamento y tu buen nombre, pero no será gratis. ¿Qué quiere a cambio?, susurré. Me deberás un favor. Puedes considerarlo un favor o una deuda. Eso lo decidirás tú misma. Cuando llegue el momento, te pediré un favor a cambio. Pero por ahora, harás exactamente lo que yo te diga. Trato hecho. Miré esos ojos duros e impasibles. Sabía que estaba haciendo un trato con el diablo, pero el diablo me ofrecía la salvación mientras que el marido que había jurado amarme me había dejado para morir en la carretera. Trato hecho, dije. Eleanor Vance asintió, satisfecha. Parecía no haber dudado de mi respuesta ni un segundo. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Un recuerdo que mi cerebro, asustado y humillado, había bloqueado hasta ahora, una imagen de los últimos segundos en aquella parada de autobús. Recordé el coche de Marcus arrancando, cómo lo vi alejarse, y cómo, incluso mientras me iba en el sedán negro de Eleanor,
había echado una última mirada al lugar donde fui abandonada, y lo vi. El coche de Marcus no se había ido. Estaba aparcado a unos 100 metros más adelante, escondido justo en la curva. No se había limitado a marcharse. Se había detenido. Estaba mirando. Me estaba observando, asegurándose de que me quedara sola, indefensa y en completa desesperación. No solo había querido abandonarme. Quería saborear mi humillación hasta la última gota. Solo cuando llegó otro coche y me recogió, se fue finalmente. Un horror frío, mucho más fuerte que la desesperación, me atravesó. Esto no había sido una discusión. No había sido un acto impulsivo. Fue una actuación planificada, a sangre fría y cruel, en la que a mí se me asignó el papel de víctima y a él, el de público. La revelación ardió dentro de mí, desplazando las lágrimas y la confusión. En su lugar, apareció una rabia fría y resonante. El vaso en mi mano tembló, y unas pocas gotas de agua cayeron sobre la costosa tapicería. Ni siquiera me di cuenta. Todo mi ser estaba concentrado en un solo pensamiento. No solo me abandonó. Disfrutó de mi sufrimiento. Eleanor Vance observó el cambio en mi expresión con una aprobación indisimulada. Así está mejor, dijo. Y había algo parecido a la satisfacción en su voz. El odio es un combustible mucho mejor que la autocompasión. Se puede llegar muy lejos con él. Pulsó un botón en un pequeño mando a distancia que había sobre la mesa. Un minuto después, una mujer con un severo vestido gris, que parecía una ama de llaves de una película antigua, entró silenciosamente en la habitación. Estelle, muestra a Naomi la habitación de invitados. Deja que se duche, prepara ropa interior, todo lo que necesite. Talla 10, creo, y tráenos la cena aquí al salón. Algo sencillo. Estella sintió, ni siquiera me miró y dijo, sígame, por favor. Me levanté en silencio y la seguí. La habitación de invitados era tan grande e impersonal como el resto de la casa. En el baño, en las estanterías blancas como la nieve, había botes nuevos y sin abrir de champú y gel de ducha. Un cepillo de dientes nuevo estaba listo. Sobre la cama, había ropa cuidadosamente dispuesta. Pantalones oscuros, un suéter de cachemira de color beige neutro, un juego de ropa interior. Todo era caro, de alta calidad y completamente desprovisto de individualidad, como un uniforme. Después de ducharme y cambiarme, me sentí un poco mejor. El agua caliente lavó parte del shock, y la ropa limpia me dio una frágil sensación de control. Cuando volví al salón, la cena ya estaba servida en la mesa. Pollo asado, ensalada, pan rebanado y 2 personas más. Uno era Darius, el chofer. Estaba de pie junto a la pared, con las manos entrelazadas a la espalda, inmóvil como una estatua. El segundo hombre, de unos 50 años, con un traje impecable y gafas de montura fina, estaba sentado en un sillón. Tenía la cara de un hombre que nunca sonreía. Naomi, siéntate. Come algo, dijo Eleanor Vance. Este es el señor Josiah Wells, mi abogado. Él se encargará de tus asuntos. El abogado se ajustó las gafas y me miró con ojos secos e indiferentes. Naomi Sterling, basándome en la información preliminar, su marido cometió un acto que podría calificarse de abandono en una situación de peligro. Sin embargo, probar la intención maliciosa será prácticamente imposible. Él alegará que discutieron, que usted salió del coche voluntariamente y que él se fue mientras estaba alterado. No hay testigos, así que olvídelo. Eso fue simplemente el preludio. Sus palabras eran precisas y frías, como cortes de bisturí. La prioridad ahora es su propiedad, específicamente el apartamento que heredó de sus padres. Esta es su propiedad personal, no sujeta a división en un divorcio. Él no tiene derechos sobre ella. Pero el hecho de que diera un paso como el de hoy sugiere que está dispuesto a actuar de forma poco convencional. ¿Qué debo hacer?, pregunté en voz baja. Eleanor Vance intervino de nuevo. Cogió de la mesa un teléfono inteligente nuevo, todavía en su caja. Este es tu nuevo teléfono. El número está limpio, no registrado en ninguna parte. La comunicación solo a través de este. Considera tu antiguo número perdido. Solo tiene 2 números guardados, el del señor Wells y el mío. No necesitas a nadie más.
Hizo una pausa. Ahora vete a casa. La miré, sorprendida. ¿Por qué? Para ver lo que realmente ha hecho, respondió Eleanor. ¿Crees que solo te echó en la autopista? Eso fue solo el principio. Debes verlo todo con tus propios ojos. Sentirlo. Entender con quién estás tratando. Darius te llevará. Una sensación de fuerza mezclada con miedo me invadió de nuevo. Con tal apoyo, me sentía casi invulnerable. Tenía al mejor abogado. Tenía una protectora a la que claramente toda la ciudad temía. Marcus era solo un funcionario de poca monta. ¿Qué podría hacer él? Darius condujo tan suave y silenciosamente como la primera vez. Entramos en la ciudad, que ya se hundía en el crepúsculo vespertino. Calles familiares, casas, tiendas, y luego nuestro bloque. Mi corazón latía más rápido. Esperaré aquí, dijo Darius sin emoción. Al salir del coche, asentí y caminé hacia la entrada. Mis manos temblaban un poco. Imaginé abrir la puerta con mi llave y encontrarlo sentado en el salón, seguro de que yo estaba vagando por alguna carretera oscura. Imaginé su cara cuando me viera en el umbral, fuerte, tranquila, lista para la guerra. Subí a mi apartamento del tercer piso. Allí estaba, la familiar puerta revestida de cuero. Saqué mi juego de llaves del bolsillo de la chaqueta que había dejado en el coche esa mañana. Metí la llave en la cerradura y no giró. Me quedé helada, lo intenté de nuevo. La llave solo entraba hasta la mitad y chocaba con algo. La saqué, la miré como si la llave tuviera la culpa, y luego la inserté de nuevo. El mismo resultado. El pánico que había reprimido con tanto cuidado comenzó a surgir de las profundidades de mi alma. Probé la segunda llave para la cerradura de abajo. Lo mismo. Las cerraduras eran nuevas. Había cambiado las cerraduras. Retrocedí de la puerta como si me hubieran golpeado. Esto no podía ser. Este era mi apartamento. El apartamento donde crecí, donde olía a los pasteles de mi madre y a los libros de mi padre. No podía. No tenía derecho. Golpeé la puerta con fuerza varias veces con el puño. Marcus, abre. Sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora. Silencio. Ni un sonido, ni un susurro. Solo una vecina curiosa se asomó desde el rellano de arriba, pero al verme, desapareció rápidamente detrás de su puerta. Mis manos buscaron instintivamente el nuevo teléfono. Encontré el número del señor Wells. El abogado respondió al instante, como si hubiera estado esperando. Sí, señor Wells, soy Naomi. Ha cambiado las cerraduras. No puedo entrar en mi propio apartamento. Me esperaba esto, respondió con calma. Llame al departamento del sheriff. Dígales que unos desconocidos han cambiado las cerraduras de su apartamento y que no puede entrar a casa. Ni una palabra sobre su marido, solo, desconocidos. Espérelos. Estoy en camino. Llamar a la policía parecía tan absurdo. Llamar a la policía solo para entrar en mi propia casa. Marqué el 911 y expliqué la situación al operador con voz temblorosa. Prometieron que llegaría un coche patrulla. La espera fue agónica. Me senté en los escalones, acurrucada, mirando mi puerta, que de repente se había vuelto extraña y hostil. Después de 20 minutos, dos agentes aparecieron en el rellano, un joven ayudante del sheriff con cara de cansado y su compañero mayor. «¿Usted llamó?», preguntó el ayudante con pereza. «¿Cuál es la situación?». Me levanté e intenté explicar. «Este es mi apartamento. Llegué a casa y mis llaves no funcionan. Han cambiado las cerraduras». «¿Tiene los documentos del apartamento, su identificación?», preguntó el agente mayor. «Está todo dentro», respondí impotente. «Salí esta mañana sin mi bolso». El ayudante bufó escépticamente. «Ya veo. Bueno, no podemos derribar la puerta legalmente. Quizás lo vendió. O quizás viven familiares aquí». Justo entonces, la puerta de entrada de abajo se cerró de golpe, y unos pasos rápidos sonaron en las escaleras. Marcus apareció en el rellano. Pero no estaba solo. Caminando a su lado, cogida de su brazo,
había una mujer joven y hermosa con un elegante traje de negocios. Tiffany Chambers, la hija del fiscal del distrito. La conocía de los eventos de la ciudad a los que a veces asistía con mi marido. Marcus parecía tranquilo y seguro. Incluso fingió preocupación en su rostro. Naomi, ahí estás. Te he estado buscando por todas partes, ¿por qué no contestas al teléfono? Se dirigió a mí, pero sus ojos estaban en los agentes. Caballeros, ¿ocurre algo? Esta es mi esposa. Está pasando por un periodo difícil, un poco inestable. Tiffany permaneció en silencio a su lado, mirándome con desprecio. Y entonces lo vi. Alrededor del cuello de Tiffany había una fina cadena de oro con una pequeña perla de forma irregular. Era el colgante de mi madre, la única joya de valor que guardaba en una caja en el dormitorio. Tiffany, al captar mi mirada, tocó casualmente la perla con sus dedos. Una ligera sonrisa triunfante asomó a las comisuras de sus labios. Su esposa afirmó que no puede entrar en el apartamento, dijo el ayudante, y su tono ya había cambiado. Estaba mirando al hombre respetable y seguro de sí mismo, no a la mujer desaliñada sin documentos. Ah, eso, suspiró Marcus con simpatía. Sí, me vi obligado a cambiar las cerraduras. Por su propia seguridad y la nuestra, nos estamos divorciando. Naomi ha estado teniendo episodios de agresión últimamente. Sacó unos papeles de una carpeta y se los entregó a la policía. Esta es una copia de la petición de divorcio. Y esta es una orden de alejamiento. Tiene prohibido acercarse a mí o a este apartamento. Su médico lo recomendó encarecidamente. Lo miré fijamente, la visión se me nublaba. Divorcio, orden de alejamiento, médico. ¡Qué mentiras! ¡Qué monstruosas y calculadas mentiras! Eso no es verdad, grité. ¿Está mintiendo sobre todo? ¿Este es mi apartamento? Cálmese, señora, dijo el ayudante con severidad, examinando los papeles. Esto es todo oficial. ¿Tiene un sello? En ese momento, el señor Wells subió al rellano. Asintió en silencio hacia mí y se dirigió a los agentes. Soy el abogado de Naomi Sterling, ¿qué está pasando aquí? Marcus lo escudriñó con una mirada evaluadora. ¿Y usted quién podría ser? Mi clienta no puede acceder a su propia propiedad. Según los documentos, el apartamento le pertenece por derecho de herencia. Era su propiedad, corrigió Marcus con calma. Sus ojos brillaron. Había estado esperando este momento. Lo estaba saboreando. El agente mayor, habiendo terminado de leer el último papel, levantó la vista y me miró con una piedad mal disimulada. Señora, me temo que ya no tiene derechos sobre este apartamento. Según este documento presentado en la oficina de registro del condado, usted ya no es la propietaria. El señor Wells frunció el ceño. ¿Qué documento? Muéstremelo. Marcus, con la misma sonrisa burlona, le entregó otra hoja. El abogado la leyó rápidamente. Su rostro se volvió impenetrable por primera vez. Me pasó el papel en silencio. Era un contrato de compraventa con fecha de 2 semanas antes. Decía que yo, Naomi Ann Sterling, había vendido mi apartamento de 3 dormitorios en el centro de la ciudad a mi marido, Marcus David Sterling, por una suma simbólica de $25,000. Y en la parte inferior, debajo del texto, estaba mi firma. Clara, nítida, idéntica a mi firma real hasta el último trazo. Perfecta y absolutamente 100% falsa. Miré el papel y solo un pensamiento estaba en mi cabeza. Esto no puede ser. Esto simplemente no puede ser. Yo nunca vendería mi apartamento. Nunca. Por ninguna cantidad de dinero. Esto es una falsificación, susurré, incapaz de apartar la mirada de la firma falsa. El señor Wells me quitó el contrato y lo examinó de cerca. Sí, es obvio, dijo sin levantar la cabeza. La firma está muy hábilmente hecha, pero hay signos que indican que no es la original. Marcus se burló. No me haga reír, abogado. Todos mis documentos están en orden, notariados. Si su clienta se arrepintió, ese es su problema. Este contrato no tiene fuerza legal, afirmó el señor Wells con firmeza.
Presentaremos una denuncia policial por falsificación de documentos y fraude, y estoy seguro de que un análisis pericial confirmará que tenemos razón. Adelante, preséntenla, se encogió de hombros Marcus. Es su derecho. Solo temo que para entonces su clienta no tenga dónde vivir ni nada más. Por cierto, caballeros, se volvió hacia el ayudante. Me gustaría añadir otro punto a mi declaración. Sospecho que mi esposa robó una gran suma de dinero del apartamento y se está escondiendo de mí. Me quedé sin aliento. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dinero? No finjas, Naomi, arrulló Marcus dulcemente. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Te llevaste todos mis ahorros, hasta el último céntimo, y ahora estás tratando de huir. Es mentira, grité. No he cogido nada. Los agentes intercambiaron miradas. La situación se estaba complicando cada vez más. Una disputa doméstica, divorcio, un apartamento, dinero. Claramente no querían involucrarse. Muy bien, amigos, dijo el ayudante. Tenemos que presentar una denuncia. Vayamos a la comisaría y aclaremos esto. Iré con ustedes, declaró el señor Wells. Marcus asintió a Tiffany. Ella sacó las llaves de su bolso y abrió la puerta del apartamento. Disculpen, agentes, pero debo irme. Tengo una reunión importante. Marcus, llámame. Me lanzó una mirada de desprecio y desapareció en el apartamento, dejando la puerta entreabierta. Marcus la vio irse y se volvió hacia mí con una sonrisa triunfante. Bueno, Naomi, ¿aquí es donde acabas? Sin apartamento, sin dinero, y ahora te marcarán como ladrona, ¿quién te creerá? Lo tengo todo atado. No eres nadie. Lo miré y no vi nada más que puro odio. Se había convertido en un monstruo malicioso, vengativo y completamente sin principios. Y de repente me di cuenta de que había perdido. Me había superado. Me había destruido. Los agentes nos llevaron al señor Wells y a mí hacia el coche patrulla. Caminé como en una niebla, sin sentir ni el suelo bajo mis pies, ni el frío, ni la vergüenza, solo vacío. Pasamos varias horas en la comisaría presentando una denuncia, interrogando, explicando. Todo fue inútil. La policía estaba claramente del lado de Marcus. Me hacían preguntas capciosas, me presionaban, intentaban confundirme. El señor Wells trató de objetar, pero no escucharon sus argumentos. Finalmente, de madrugada, nos dejaron ir. Salí de la comisaría completamente destrozada y agotada. El señor Wells me llevó en silencio a su coche. La llevaré de vuelta con la señorita Vance, dijo. Condujimos todo el camino en silencio. Miré por la ventanilla, sin ver nada más que mi derrota. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía hogar. Y lo que era peor, era impotente. Marcus me había robado todo, incluso mi identidad. En la casa de Eleanor Vance, me recibieron con reserva. Estelle me mostró mi habitación y me trajo el desayuno en silencio. Eleanor Vance me convocó solo después del almuerzo. Estaba sentada en su sillón como una reina en un trono. No había ni simpatía ni pesar en sus ojos, solo una fría mirada evaluadora. Bueno, Naomi, preguntó, ¿terminaste de hacerte la víctima? Te di todas las oportunidades para luchar ¿y qué hiciste? Te dejaste destruir. No dije nada. No sabía qué decir. Entiendes que ahora no eres nadie, continuó Eleanor Vance. Sin hogar, sin trabajo, con una reputación arruinada. Tu marido hizo todo lo posible para destruirte. Y debo admitir que lo consiguió. ¿Qué debo hacer?, pregunté en voz baja. ¿Qué debes hacer?, se burló Eleanor Vance con desprecio. Demandarlo, presentar una reclamación en el tribunal. Demostrar que el contrato de compraventa es falso. Exigir un análisis pericial. Contratar detectives. Es largo, caro y, muy probablemente, inútil. Tu marido lo tiene todo controlado. Perderás un año de tu vida y un montón de dinero, y al final, no conseguirás nada. ¿Pero qué debo hacer entonces?, grité desesperada. Luchar, intervino Eleanor Vance. Pero no en los tribunales. En el amor y en la guerra todo vale.
La reputación es lo más valioso que te queda y se puede usar. Marcus quiere que todos piensen que eres una alcohólica y una ladrona. Bien. Nos aseguraremos de que todos vean quién es él realmente. ¿Cómo? Públicamente. Está jugando a la política. Quiere ser un hombre respetado. Entonces atacaremos su reputación. Haremos que su nombre sea sinónimo de corrupción y engaño. ¿Pero cómo podemos hacer eso? Lo tiene todo controlado. Nadie me creerá. La creencia es irrelevante, respondió Eleanor Vance. Lo que importa es que la gente hable de ello. Lo que importa es que su nombre esté en boca de todos. Lo que importa es crear una protesta pública tan masiva que ni siquiera sus protectores puedan protegerlo. Hizo una pausa, mirándome con sus ojos penetrantes. Mañana hay una gala benéfica en el centro. Toda la élite de la ciudad estará allí, políticos, empresarios, funcionarios, y tu marido va a dar un discurso. Esa es tu oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir allí, respondió Eleanor Vance, y hacerles solo una pregunta, públicamente, delante de todos. Y esa pregunta debe ser una que no pueda responder. ¿Qué pregunta? Ya lo descubrirás. Eleanor Vance sonrió. Ahora, ve a prepararte. Estelle te dará un vestido. Debes lucir impecable. Debes mostrar a todos que no estás rota. Debes ser una reina. Salí del estudio de Eleanor Vance con una vaga sensación de inquietud. No sabía lo que me esperaba. No sabía lo que se suponía que debía hacer. Pero sabía una cosa. Ya no sería una víctima. Lucharía. Estelle me trajo vestidos, trajes de noche, elegantes, perfectamente ajustados. También me peinó y me maquilló. Cuando me miré en el espejo, no me reconocí. Ante mí había una mujer diferente, fuerte, segura, lista para la batalla. Darius me llevó al edificio donde se celebraba la gala. Gente con atuendo de noche pululaba por la entrada. Sonaba música y los flashes de las cámaras estallaban. Salí del coche, y con la cabeza bien alta, caminé hacia las puertas. Sentí como si estuviera caminando por la cuerda floja, consciente de las miradas de cientos de ojos. La gente me reconocía, susurraba y se giraba, pero nadie se atrevía a acercarse. Entré en el salón y me quedé helada. Las lujosas decoraciones, los candelabros de cristal, los exquisitos aperitivos. Todo parecía el decorado de la vida de otra persona. Vi a Marcus. Estaba en el escenario, rodeado de importantes funcionarios y empresarios, hablando por un micrófono. Su rostro brillaba con una engreída autosatisfacción. Empecé a abrirme paso hacia el escenario. La gente se apartaba ante mí como si fuera un fantasma. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. Tenía que hacerlo. Tenía que hacer esa pregunta. Marcus terminó su discurso y el salón estalló en aplausos. Bajó del escenario y se dirigió hacia la salida. Esta era mi oportunidad. Lo intercepté justo en la puerta. Marcus, dije en voz alta. Se sobresaltó y se dio la vuelta. Al verme, se quedó sin palabras por un momento, su rostro se contrajo por la furia. ¿Qué estás haciendo aquí, cómo has entrado? Dime, Marcus, dije con calma, mirándolo directamente a los ojos. ¿De dónde sacaste el derecho a vender el apartamento de mi madre? El silencio se apoderó del salón. Todos los ojos estaban fijos en nosotros. Marcus palideció. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y entonces, como de la nada, Tiffany se interpuso entre nosotros. Agarró el brazo de Marcus y lo apartó. No le hagan caso, dijo Tiffany en voz alta, dirigiéndose a la multitud. Está borracha. No sabe lo que dice. Tiene un trastorno mental. Sacó su teléfono de su bolso de mano. Véanlo por ustedes mismos. Pulsó un botón y el sonido salió del altavoz del teléfono. El sonido de una voz borracha y arrastrada. Mi voz. Una imagen apareció en la pantalla del teléfono. Me vi a mí misma. Estaba sentada en una mesa en alguna fiesta. Estaba borracha. Me reía, murmuraba algo y cantaba incoherentemente alguna canción.
El vídeo había sido grabado unas semanas antes en la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Recordaba esa noche. Había bebido demasiado vino, pero no había hecho nada malo. Solo me estaba divirtiendo. Tiffany detuvo la grabación. «Ven», dijo, mirando a la multitud. «Ni siquiera recuerda lo que pasó anoche y qué les hace pensar que sabe algo sobre papeleo». Un silencio cayó sobre el salón, pero este era un silencio diferente. No tenso y expectante, sino compasivo y sentencioso. Alguien se rió entre dientes. Otro bufó con desprecio. Alguien negó con la cabeza. Sentí que mi cara ardía de vergüenza. No solo estaba avergonzada. Estaba humillada. Me habían convertido en el hazmerreír, pisoteada en el lodo. Tiffany sonrió triunfante. «¿Ven cómo es en realidad? Una mujer miserable y borracha que intenta arruinar la vida de un hombre de éxito. No le crean. Está mintiendo». La multitud comenzó a dispersarse. La gente se apartaba de mí como si fuera una leprosa. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Me quedé sola en medio del salón, humillada, deshonrada y aplastada. Mi intento de luchar se había convertido en un completo fracaso. Marcus y Tiffany habían ganado. Me habían destruido completa e irrevocablemente. No recuerdo cómo salí del salón. Las risitas y los susurros se fusionaron en un único enjambre zumbante que me siguió hasta la salida. Me quedé en el frío porche, abrazándome, viendo pasar los coches. Quería desaparecer, disolverme, hundirme en la tierra. En ese momento, el familiar sedán negro se detuvo silenciosamente a mi lado. Darius salió, abrió la puerta trasera y simplemente me miró. Sin palabras, sin preguntas. Solo esperó. Entré en silencio en el coche. Condujimos todo el camino hasta la finca de Eleanor Vance en completo silencio. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad, pero solo veía mi reflejo en el cristal, una mujer con un vestido caro, maquillaje corrido y ojos vacíos. El plan de Eleanor había fallado. No, yo lo había hecho fallar. Volvía a ser una víctima, solo que esta vez una pública. La mañana siguiente trajo nuevos golpes. Primero, mi jefe de la planta, el señor Thompson, me llamó. Su voz era seca y oficial. Naomi Sterling. Buenos días. Debido a la situación actual y al escándalo público que podría dañar la reputación de nuestra empresa, la dirección ha tomado una decisión. Está en suspensión indefinida sin sueldo. Pero, señor Thompson, eso no es verdad, intenté objetar. Es todo una calumnia. No lo sé, me interrumpió. Y no quiero saberlo. Dirigimos un negocio serio, no un lugar para disputas familiares. Los documentos se le enviarán por mensajero. Adiós. La línea se cortó. Me habían despedido. Cortésmente, legalmente, pero era un despido. Intenté llamar a mi única amiga cercana que trabajaba en el mismo departamento que yo. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Una hora más tarde, llegó un breve mensaje de texto: Naomi, lo siento. No puedo hablar ahora, y por favor no me llames más. Tengo una familia e hijos, y no necesito problemas. Me había convertido en una paria. Marcus y Tiffany me habían convertido en una marginada social de la noche a la mañana. Eleanor Vance me convocó solo esa noche. Estaba furiosa, pero su ira no se dirigía a Marcus. Eres débil, escupió tan pronto como crucé el umbral de su estudio. Puse un arma en tus manos y dejaste que te la quitara de las manos y usara esa misma arma para golpearte. Subiste al ring y te rendiste después del primer golpe. ¿Pero qué podía hacer?, susurré. Mostró ese vídeo. Deberías haber estado preparada para eso, interrumpió Eleanor. No conocías a tu marido, no sabías de qué tipo de traición era capaz. La demanda por falsificación de firma es ahora una amenaza vacía. El señor Wells ya lo ha averiguado todo. Los peritos de nuestra ciudad están comprados. Concluirán que la firma es genuina. Dirán que firmaste el contrato en un estado de incapacidad y que ahora simplemente no lo recuerdas. Ese vídeo es la confirmación perfecta. El caso se cerrará antes de que se abra. Perdiste.
Las palabras de Eleanor eran despiadadas pero justas. Me hundí en la silla, sintiéndome completamente impotente. Todos los caminos estaban bloqueados. El tribunal, la policía, la opinión pública, todo estaba del lado de Marcus. Así que este es el final, pregunté con voz hueca. ¿Para los débiles? Sí, respondió Eleanor fríamente. ¿Para los que luchan? No. Piensa. Debe haber algo que él no tuvo en cuenta. Algún pequeño detalle, algún documento que no pudo falsificar, algo que demuestre tu derecho innegable a ese apartamento. Cerré los ojos, tratando de concentrarme. Repasé en mi memoria todo lo relacionado con el apartamento, y de repente, una imagen apareció en mi mente. La vieja carpeta azul. Mi padre guardaba todos los documentos más importantes en ella. Certificados de nacimiento, diplomas y, sí, el contrato original de privatización del apartamento y el certificado de herencia. Los originales con firmas reales, sellos y marcas de agua. Marcus no podía falsificar esos documentos. Lo tengo, dije, abriendo los ojos. Los originales, el contrato genuino y el certificado de herencia. Con eso, cualquier abogado puede demostrar que el contrato de compraventa es una farsa. ¿Dónde están?, preguntó Eleanor de inmediato. En nuestra vieja cabaña familiar en Willow Creek. Mi padre siempre guardaba los papeles más importantes allí. No confiaba en los apartamentos de la ciudad. Decía que era más fácil que robaran allí. Bien. Eleanor asintió. Esta es una oportunidad, pero debemos actuar rápida y silenciosamente. Nadie debe saber que vas allí, especialmente tu marido. Esa misma noche, me puse en marcha. Darius me llevó a las afueras del asentamiento y me dejó. Tienes 2 horas, dijo. Luego estaré esperando en este mismo lugar. Si no apareces, me voy. A Eleanor Vance no le gusta que su gente sea atrapada haciendo estupideces. Asentí. Caminé por las calles oscuras y desiertas de la vieja comunidad de vacaciones. Nuestra cabaña estaba justo al borde del bosque, una casa pequeña y destartalada donde pasé toda mi infancia. No había electricidad ni agua corriente aquí. Marcus odiaba el lugar y lo llamaba una choza. No habíamos estado aquí en varios años. La alta valla que mi padre había construido estaba inclinada. La puerta estaba asegurada con un candado oxidado. Tuve que trepar la valla, raspándome el brazo dolorosamente, pero lo ignoré. El miedo a ser atrapada me impulsaba. La puerta de la casa también estaba cerrada. Rodeé la casa revisando las ventanas. Una que daba al jardín cedió. El viejo marco crujió pero se abrió. Luché para entrar, inhalando el aire viciado y polvoriento. Encendí la linterna del teléfono que Eleanor me había dado. El haz iluminó el entorno dolorosamente familiar. El viejo sofá cubierto con una manta descolorida, la estantería, la mesa redonda. Mi corazón dolía de nostalgia. La carpeta debería estar en el estudio de mi padre, en el cajón inferior de su escritorio. Entré en la pequeña habitación. Todo estaba en su lugar. Saqué el pesado cajón. Dentro, bajo una pila de periódicos viejos, yacía aquello mismo, la carpeta azul. Con manos temblorosas de emoción, la abrí. Todo estaba allí. El certificado de herencia, el contrato de privatización, todo con sellos genuinos y las firmas de mis padres. Había ganado. Con estos documentos, Marcus era un estafador. Estaba a punto de irme cuando, al levantarme, tropecé torpemente. Mi pie aterrizó en una tabla del suelo que emitió un extraño crujido y se desplazó de su lugar. Me quedé helada. Apunté la linterna hacia abajo. La tabla del suelo estaba efectivamente suelta. Nunca me había dado cuenta. La curiosidad ganó. Metí las uñas debajo de la tabla y logré levantarla con esfuerzo. Debajo había una pequeña hendidura, un escondite. Y en el escondite, una pequeña caja fuerte ignífuga del tamaño de una caja de zapatos. No sabía qué pensar. Mi padre nunca había mencionado una caja fuerte. Quizás había dentro algunos viejos objetos de valor familiares. La cerradura de combinación era simple. 4 dígitos. Probé el año de mi nacimiento.
Clic el año de nacimiento de mi padre. Clic el año de nacimiento de mi madre. Clic nada. Luego probé el año de su boda, 1975. La caja fuerte se abrió. Apunté la luz adentro, esperando ver dinero o joyas antiguas. Pero dentro no había dinero, ni oro. Dentro había 2 pulcras pilas de papeles y 2 pasaportes extranjeros. Cogí los pasaportes. Una foto era de Marcus, la otra de Tiffany. Los pasaportes eran nuevos, expedidos hacía apenas un mes. Planeaban huir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dejé los pasaportes a un lado y cogí la pila superior de papeles. Eran algún tipo de permisos, licencias, planos técnicos. No los entendía muy bien, pero los formularios llevaban los sellos de la Comisión de Arquitectura de la ciudad. Los documentos se referían a la construcción de un nuevo complejo comercial en las afueras de la ciudad, el mismo proyecto con el que Marcus estaba obsesionado. Y entonces llegué a la última hoja. Era el permiso principal para el inicio de la construcción y en el campo para la persona responsable que aprobaba el proyecto en nombre del proveedor de la acería había una firma. Miré de cerca y me quedé helada. Era mi firma o, más bien, mi copia digital, la que usaba en el trabajo para el sistema de documentos electrónicos, y la firma estaba certificada con el sello de mi departamento. La sangre se me fue del rostro y los papeles temblaron en mis manos. Esto no era solo un plan de escape. Era una trampa monstruosa y diabólica. Marcus no solo estaba robando mi apartamento para pagar deudas. Me estaba endosando una enorme estafa multimillonaria que involucraba terrenos municipales y contratos de construcción. Si esta estafa se descubría, todos los hilos conducirían a mí, a mi firma en el documento principal. Él se quedaría con el dinero, se iría del país con su amante, y a mí me enviarían a prisión por largos años. El pánico me abrumó. Esto era más aterrador que perder el apartamento. Era más aterrador que la humillación pública. Esto era una amenaza a mi libertad, a mi vida. Agarré frenéticamente el teléfono. Tenía que llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A Eleanor? ¿Para decirle que me había topado con una situación aún más sucia que antes? La policía ni siquiera escucharía. Solo un nombre estaba en mi cabeza. La única pariente que, al parecer, todavía estaba de mi lado, la única en la que podía confiar incondicionalmente. Mis dedos, desobedientes, marcaron el número. Hola. Una voz somnolienta respondió al teléfono. Tía, susurré, ahogándome de terror. Tía, soy yo. Necesito ayuda inmediatamente. Unos segundos de silencio se mantuvieron al otro lado, rotos solo por la respiración soñolienta de tía. Naomi, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Tu voz. Tía, escúchame con atención, susurré, mirando las oscuras ventanas de la vieja cabaña como si alguien pudiera estar escuchando. No tengo tiempo para explicar todo por teléfono. Tenemos que vernos ahora mismo. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Marcus dijo que te fuiste, que tenías problemas. La confusión era audible en la voz de mi hermana. Marcus miente, la interrumpí y un tono de acero sonó en mi voz. Miente sobre todo. Tía, me ha tendido una trampa. Quiere mandarme a la cárcel. Por favor, reúnete conmigo. No se lo digas a nadie. Ni a mamá, ni a los amigos, y especialmente no a él. Oí a mi hermana tomar una bocanada de aire temerosa. Vale, por supuesto, ¿dónde? En una hora. En el restaurante abierto toda la noche de la Avenida Central, ¿sabes cuál? Es pequeño. No habrá nadie ahora. Sí, lo conozco. Estaré allí. Naomi, aguanta. Colgué y metí el teléfono en mi bolsillo. Agarrando la carpeta azul con los documentos del apartamento y la segunda y aterradora pila de papeles fraudulentos, salí por la ventana, trepé de alguna manera por la valla y casi corrí hasta el lugar donde Darius se suponía que me estaba esperando. Nos encontramos en el restaurante semivacío, que olía a café y productos horneados. Tía ya estaba sentada en la mesa más alejada, observando con temor la puerta. Al verme, se levantó de un salto. Naomi, ¿qué te pasa? Tienes un aspecto horrible.
Me dejé caer en una silla y puse ambas carpetas sobre la mesa. Mis manos temblaban. Tía, no tengo mucho tiempo. Empujé la carpeta azul hacia ella. Estos son los originales del apartamento. Con esto, puedo demostrar que el acuerdo de venta es falso. Tía suspiró aliviada. Gracias a Dios. Bueno, entonces todo se resolverá. Vayamos al abogado. No, la interrumpí. Abrí la segunda carpeta y extendí las hojas con los permisos falsos sobre la mesa. Este es el problema principal. Mira aquí. Tía se inclinó sobre los documentos. Miró fijamente los planos y sellos durante un largo rato, sin entender. ¿Qué es esto? Es una estafa. Un fraude de construcción a gran escala. Y esta, señalé con el dedo la última página, es mi firma digital. La robó de mi trabajo. Me lo ha endosado todo a mí. Robó el apartamento para conseguir el dinero para su fuga. Y yo me quedaré aquí para pagar por todo. Estos son sus pasaportes extranjeros. Se estaban preparando. Tía miró la firma, luego los pasaportes, y su rostro se puso blanco lentamente. Levantó sus ojos hacia los míos, llenos de horror. Oh, Dios mío, Naomi. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Él no es. No es un monstruo. Es un monstruo, tía. Uno muy grande, respondí con voz hueca. Y ahora no sé qué hacer. Si le doy los documentos del apartamento a los abogados, él usará esto inmediatamente. Me arrestarán el mismo día. Estoy atrapada. Tía se sentó en silencio, con la cabeza entre las manos. Estaba claro que estaba pensando intensamente. De repente, levantó la vista. Hay una persona, mi compañero de universidad, ¿recuerdas que te hablé de él? Andrew. Ahora es un abogado muy bueno. Trabaja en Nueva York, dirige su propio bufete. No está conectado con nuestra ciudad, ni con nuestros fiscales ni con nuestros jueces. No le debe nada a nadie de aquí y me lo debe a mí. Le ayudé mucho con un caso una vez. La miré con esperanza. ¿Crees que ayudará? Estoy segura, susurró tía emocionada. Escucha, esto es lo que haremos. No deben verte con estos papeles. Son demasiado peligrosos. Dámelos a mí. Llamaré a Andrew hoy. Le explicaré todo. Mañana por la mañana, tomaré el primer tren y se lo entregaré todo personalmente. Empezará a trabajar de inmediato, encontrará conexiones con estructuras federales. Presionarán a nuestros tipos locales, y no se atreverán ni a rechistar. Y mientras los documentos estén con él, completamente seguros, Marcus no podrá llegar a ellos. El plan parecía razonable. Dar los documentos a un abogado independiente que no estuviera conectado a la red de corrupción de la ciudad era el único movimiento correcto. ¿Y en quién podía confiar más para esto que en mi propia hermana? ¿Estás segura, tía, no es peligroso para ti? No seas ridícula. Tía se secó una lágrima de la mejilla. Eres mi hermana. No dejaré que ese imbécil te destruya. Dámelo todo. Rápidamente guardó todos los documentos peligrosos en su gran bolso. Me devolvió la carpeta azul con los documentos del apartamento. Quédate con esto por ahora. Consérvalo. Cuando Andrew dé luz verde, entonces úsalo. Lo principal ahora es esconder las pruebas. Vale, vete. Te llamaré tan pronto como esté en Nueva York. Sentí un alivio enorme, casi insoportable. Me habían quitado un peso de encima. Por primera vez en esos horribles días, tenía una esperanza real. Abracé a mi hermana con fuerza. Gracias, tía. Gracias. Te debo una. Todo saldrá bien, susurró tía, devolviéndome el abrazo. Lo solucionaremos. Al volver a la finca de Eleanor, pude dormir por primera vez en mucho tiempo. Escondí la carpeta con los documentos del apartamento debajo del colchón y caí en un sueño profundo y sin sueños. Sentí como si la pesadilla finalmente hubiera comenzado a retroceder. Me despertó un golpe agudo y exigente en la puerta, no la puerta de mi habitación, sino la puerta principal de la casa. Todavía era de madrugada.
Oí a Estelle caminar rápidamente por el pasillo. Luego sonaron voces masculinas bajas. Mi corazón latió con ansiedad. Me puse una bata y salí al pasillo. 3 hombres estaban en el vestíbulo, 2 en uniforme de policía y uno de paisano con un rostro severo y decidido. Eleanor Vance ya estaba allí con su habitual y severa bata, mirando fríamente a los invitados no deseados. ¿Qué significa esto?, preguntó. El hombre de paisano mostró una identificación. Detective Mayor Hayes, Grupo de Trabajo Federal Anticorrupción. Tenemos una orden para registrar esta casa y una orden de arresto para la ciudadana Naomi Ann Sterling. ¿Bajo qué cargos?, preguntó Eleanor con un tono gélido. Bajo los cargos de una investigación criminal activa por fraude a gran escala y falsificación de documentos, respondió el detective y me miró directamente, congelada en la puerta de mi habitación. Naomi Sterling, está usted arrestada. 2 agentes se acercaron a mí. Uno de ellos me torció los brazos a la espalda y me puso las esposas. El metal frío me quemó las muñecas. Todo sucedió como en cámara lenta. También tenemos información precisa sobre la ubicación de los documentos que nos interesan, continuó el mayor. Están aquí. Hizo un gesto a sus hombres y ellos, ignorando a Eleanor, se dirigieron directamente a la habitación de invitados. Un minuto después, uno de ellos salió sosteniendo la carpeta azul, la misma con los originales del apartamento. ¿Pero cómo? ¿Qué significa esto?, le preguntó Eleanor al detective. Significa, respondió él con una sonrisa burlona, que su invitada no es tan simple. No solo firma permisos falsos para proyectos de construcción multimillonarios, sino que también guarda los documentos originales del apartamento que supuestamente vendió, preparándose para chantajear a su marido separado. Sin duda, todo encaja. Me llevaron hacia la salida. La humillación, el miedo y la completa incomprensión se mezclaron en un nudo amargo en mi garganta. Mientras me sacaban de la casa, el mayor Hayes sacó su teléfono y llamó a alguien. Sí, todo en orden. La tenemos. El sujeto y los documentos están asegurados. Gracias a nuestro informante anónimo por la ubicación precisa. Información muy valiosa. Me metieron en el coche de policía. Cuando la puerta se cerró de golpe, eché una última mirada desesperada al porche y me quedé helada. El detective Hayes salió de detrás de la esquina de la casa. Se acercó lentamente a un sedán negro aparcado un poco más lejos. Un hombre lo esperaba junto al coche, joven, bien vestido, con un traje caro. El abogado de Nueva York, el amigo de tía, pero no parecía un hombre que hubiera venido a salvar a la hermana de su amiga. Estaba de pie, sonriendo con confianza. El detective se le acercó y le estrechó la mano firmemente. Luego dijo algo y ambos hombres se rieron. El amigo asintió agradecido y señaló hacia la casa, hacia la ventana de la que acababan de sacarme. Estaba agradeciendo a la policía y señalándome a mí, y en ese momento, lo entendí todo. El cuadro completo y terrible encajó en mi cabeza. No había ningún amigo abogado. No había ningún plan de rescate. Tía no había ido a Nueva York. No había llamado a su amigo. Había llamado a Marcus. Le dio todo. Le dijo dónde estaba escondiendo la última prueba de mi inocencia. Me vendió. Mi propia hermana. ¿Por qué? El coche empezó a moverse. Miré la figura del abogado que se alejaba en la casa de Eleanor, y no quedaba nada en mi alma más que un páramo helado y calcinado. Esto no era una trampa. Era una traición. La traición más terrible y vil de la que una persona es capaz. Los coches corrían por las calles matutinas, pero yo no veía nada más que el vacío por delante. La traición de mi hermana fue un golpe del que no pude recuperarme. Fue peor que la crueldad de Marcus. Fue la destrucción absoluta y total de todo en lo que creía. Mi familia, mi ancla, mi última esperanza. Todo era una mentira. Tía no solo ayudó a Marcus. Se convirtió en su arma. Lo guió hasta el rastro. Le entregó las balas. Le ayudó a apretar el gatillo. El interrogatorio en el grupo de trabajo federal fue largo y humillante. El detective Hayes actuó como si mi culpabilidad ya estuviera probada. Me mostró los documentos falsificados, señalando mi firma digital con el dedo. Confiese, Sterling. Será mejor para todos.
Díganos cómo conspiró con personas no identificadas para organizar este esquema de fraude. ¿Quiénes eran sus cómplices en la planta? ¿Quién le ayudó a acceder a los sellos? Permanecí en silencio. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra sería inútil. Ya habían escrito el guión y mi papel en él era el de la criminal. Las pruebas eran irrefutables. Aquí estaban los documentos con mi firma. Aquí estaban los originales del apartamento que supuestamente estaba escondiendo para chantajear. Todo parecía lógico y convincente. Marcus y Tia habían pensado en cada detalle. 2 días después, fui liberada inesperadamente. El sargento de guardia entró en la celda y dijo, Sterling, es libre de irse. Han pagado su fianza. Salí del centro de detención, entrecerrando los ojos a la luz del día. El señor Wells me esperaba en la puerta. Parecía aún más sombrío de lo habitual. Eleanor Vance pagó la fianza, informó secamente, abriendo la puerta del coche. Entré. De camino a la ya familiar finca Fortaleza, me puso al día. El caso está mal. Muy mal. Los cargos son serios. Tienen los documentos que su hermana les dio. Ella es el testigo principal de la fiscalía. Testificará que usted personalmente le dio esos papeles, que estaba en pánico y le pidió que los escondiera. Naturalmente, como ciudadana respetuosa de la ley, lo denunció inmediatamente a la policía. Pero eso es mentira, exclamé. Una mentira respaldada por pruebas se llama un hecho en el tribunal, interrumpió el abogado. Su firma está en los documentos. El motivo, según su versión, es la venganza contra su marido y el deseo de enriquecimiento ilícito. El caso es casi 100% ganable para ellos. Se enfrenta a hasta 10 años. 10 años. El número resonó huecamente en mi cabeza. 10 años en prisión por un crimen que no cometí. Eleanor Vance me recibió en el salón. No gritaba. ¿Estaba tranquila? Y eso era más aterrador que cualquier furia. Deja de llorar, dijo cuando rompí en sollozos, incapaz de contenerme. Las lágrimas no ayudarán en el caso. Querías confiar en tu hermana. Obtuviste el resultado. Ahora deja de sentir lástima por ti misma. Es hora de empezar a pensar. Esperó a que me calmara un poco. El tribunal ya no es una opción. Perderemos. Necesitamos abordar esto desde otro ángulo. Tu marido orquestó esta estafa porque necesitaba dinero desesperadamente. Mucho dinero. No solo para su huida. Le debe a alguien. Y esa deuda le está quemando los pies. Necesitamos averiguar a quién le debe y por qué. Necesitamos encontrar ese único hilo del que podamos tirar para desentrañar todo el lío. ¿Pero cómo podemos hacer eso?, pregunté impotente. Tú no puedes hacerlo, respondió Eleanor. Pero conozco a una persona que sí puede. Sacó un cuaderno del cajón del escritorio, arrancó una hoja y escribió un nombre y un número de teléfono en ella. Se llama Leonard Price. Solía ser el mejor periodista de investigación de la ciudad. Desenterró varios casos de alto perfil. Hace un par de años, empezó a investigar a tu marido. Marcus apenas comenzaba su carrera en el ayuntamiento entonces y ya estaba involucrado en algunos esquemas de parcelas de tierra. Leonard casi terminó el trabajo, pero fue detenido por Tiffany Chambers y su padre, el fiscal del distrito Chambers. Fue despedido con una mala recomendación, acusado de publicar difamaciones. Desde entonces, ha estado sobreviviendo con pequeños trabajos, escribiendo textos publicitarios para folletos. Odia a tu marido con una pasión ardiente, y ama el dinero. Llámalo, dile que yo te envío. Leo Price fijó la reunión en un viejo bar con poca luz en las afueras de la ciudad. Resultó ser un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero muy inteligentes, que vestía una chaqueta de tweed gastada. Olía a tabaco y decepción. Me escuchó en silencio, sin interrupción. Cuando terminé, me miró durante un largo rato y luego dijo, conozco esta historia, el principio de ella, de todos modos. Sabía que Marcus era un ladrón, pero no pensé que fuera capaz de esto. ¿Y tu hermana? Vaya, qué familia. ¿Ayudarás?, pregunté con esperanza. Eleanor Vance paga bien, sonrió torcidamente.
Y tengo un préstamo para la matrícula universitaria de mi hija, así que sí, ayudaré. ¿Por dónde empezamos? Por el dinero, respondí. Necesitamos entender por qué necesitaba una suma tan enorme tan rápidamente. Los siguientes días los pasamos trabajando. Leo, usando sus viejos contactos, desenterró todos los secretos financieros de Marcus. Nos sentamos durante horas en su diminuto apartamento lleno de humo, lleno de periódicos viejos, examinando extractos bancarios, historiales de crédito y registros de transacciones. El panorama que surgió fue sombrío. La casa del lago era solo la punta del iceberg. Marcus había vivido por encima de sus posibilidades. Relojes caros, trajes, viajes a resorts, regalos para Tiffany, todo comprado a crédito. La cantidad total de la deuda con los bancos era colosal. Pero incluso eso no explicaba la urgencia y el riesgo extremo que tomó. Hay algo más aquí, dijo Leo, mirando otro extracto. Mira, además de los pagos oficiales de los préstamos, hay transferencias regulares de grandes sumas a la misma cuenta en la misma fecha cada mes. Y esta cuenta es anónima, registrada a nombre de una empresa fantasma. Esto no es un préstamo. Esto es chantaje. ¿Chantaje?, repetí. ¿Quién podría estar chantajeándolo? Alguien que sabe algo sobre el que podría destruir su carrera y su vida incluso más rápido que sus deudas, reflexionó Leo. Algo peor que el robo. Necesitamos encontrar al propietario de esta cuenta. Pero eso era casi imposible. Nos topamos con un muro. Leo intentó rastrear la cuenta a través de sus canales, pero sin éxito. Todos los rastros se cortaban. Estaba desesperada. Repasé los eventos de las últimas semanas una y otra vez, tratando de encontrar alguna pista. Y de repente, recordé un pequeño e insignificante detalle que apenas había notado en ese momento, el día que me abandonaron en la parada de autobús. El chofer de Eleanor, Darius. Cuando salió del coche para abrirme la puerta, olí sus cigarrillos, agudos, especiados, muy distintivos, y vi el paquete que sacó de su bolsillo. Negro con algún tipo de cresta dorada. Nunca había visto cigarrillos como esos antes. Se lo conté a Leo. Probablemente es una tontería, dije. No hay detalles tontos en nuestro negocio, respondió. Cualquier detalle puede ser una clave. Un paquete negro con una cresta suena a algo raro, de alta gama. Los siguientes 2 días los dedicamos a vigilar a Marcus. Nos turnamos esperando en el coche de Leo cerca del edificio del ayuntamiento. Fue aburrido y agotador. Marcus iba a trabajar, se reunía con algunos funcionarios. Nada sospechoso. Al tercer día, yo estaba de guardia. Era de noche, empezaba a oscurecer. Estaba sentada en el coche, aparcada al otro lado de la calle, bebiendo café frío de un vaso de papel. De repente, vi a Marcus salir del edificio. Estaba solo y claramente nervioso. Miraba a su alrededor. Un minuto después, un hombre discreto con una gabardina gris se le acercó. Hablaron rápidamente. Marcus sacó un sobre grueso de su maletín y se lo entregó al hombre. El hombre metió el sobre en su bolsillo sin contar y se alejó rápidamente. Es él, el chantajista. Agarré el teléfono para sacarle una foto, pero ya estaba demasiado oscuro y se alejaba rápidamente. Salté del coche y corrí tras él, tratando de mantener la distancia. El hombre de la gabardina caminó hasta la esquina, giró en un callejón tranquilo y se detuvo junto a un coche aparcado. No era la limusina negra de Eleanor, solo un sedán oscuro ordinario. El hombre se sentó en el asiento del pasajero. La puerta del lado del conductor se abrió y alguien salió del coche. Me escondí detrás de un árbol, con el corazón latiendo en la garganta. El conductor sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y encendió uno. A la luz de la farola, vi el paquete, negro con una cresta dorada. Era Darius, el chofer de Eleanor Vance. Terminó su cigarrillo, tiró la colilla y le entregó al chantajista otro sobre a través de la ventanilla. El hombre lo cogió y el coche se fue inmediatamente. Me quedé detrás del árbol, y el suelo se hundía bajo mis pies. La imagen que se formó en mi cabeza era tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla. Eleanor, mi salvadora, mi protectora, la persona que me dio esperanza. Eleanor no solo me estaba ayudando.
Era la directora de este espectáculo. Estaba moviendo los hilos de ambos lados. El chantajista que había llevado a Marcus a la desesperación y lo había forzado a delinquir trabajaba para ella. El chofer que apareció casualmente en esa parada de autobús y me salvó era su cómplice. Esto no era ayuda. Era un juego. Un gran juego cruel en el que Marcus era el objetivo. Y yo, Naomi, era simplemente un arma. Un peón movido por el tablero para golpear al rey enemigo. Eleanor me usó para saldar algunas viejas cuentas con Marcus. Me quedé detrás del árbol mucho después de que ambos coches se hubieran ido. El frío aire de la noche me quemaba los pulmones, pero no lo sentía. Todo dentro de mí estaba entumecido. La traición de mi hermana había destrozado mi fe en la familia. Las manipulaciones de Eleanor destruyeron mi fe en la salvación. Estaba sola, completamente sola, rodeada de enemigos y titiriteros. Todo lo que me había pasado no fue accidental. Mi humillación, mi arresto, mi desesperación. Todo era parte del cruel plan de otra persona. Una rabia pura y fría como el hielo llenó el vacío en mi alma. Rabia contra Marcus, contra tía y ahora contra Eleanor. Fui utilizada. Jugaron con mi dolor. Explotaron mi debilidad. No era una aliada. Era un instrumento. No llamé a Leo. Tomé un taxi, el primero que pagué yo misma, con la pequeña cantidad de efectivo que el periodista me había dado para gastos menores. Di la dirección de la finca de Eleanor. Tenía que mirarla a los ojos. Entré en la casa, ignorando la mirada sorprendida de Estelle. Eleanor Vance estaba sentada en el salón con un libro. Levantó la vista y no había ni un ápice de sorpresa en sus ojos, como si supiera que vendría, como si lo hubiera estado esperando. «¿Lo sabes todo?» No fue una pregunta. Fue una afirmación. Sí, respondí con calma, deteniéndome en medio de la habitación. Mis manos estaban cerradas en puños. Lo vi. Vi a Darius. Lo vi entregar dinero al hombre que estaba chantajeando a mi marido. Eleanor Vance dejó el libro y se quitó lentamente las gafas de leer. ¿Y qué?, preguntó, como si discutiera sobre el tiempo. Ese tono tranquilo e indiferente explotó dentro de mí. ¿Y qué?, grité. Jugaste conmigo. Montaste todo esto. El chantaje, mi rescate accidental. Sabías que Marcus haría algo estúpido. Lo empujaste a ello. Me usaste para destruirlo. Sí, respondió Eleanor con la misma calma. Se levantó y fue al bar, sirviéndose un vaso de agua. ¿Y qué? El fin justifica los medios. El chofer es un detalle irrelevante. El objetivo es Marcus, y tú eres el arma más efectiva que se podría encontrar. Una esposa ofendida y humillada. Perfecto. ¿Por qué?, susurré, sintiendo que mis fuerzas me abandonaban. ¿Por qué le hiciste esto a él y a mí? Eleanor tomó un sorbo de agua y me miró. Algo parecido a un recuerdo parpadeó en sus ojos por un momento. Hace muchos años, cuando tu Marcus todavía era un asistente junior de un pez gordo, ayudó a su jefe a hacerse con una pequeña pero muy prometedora fábrica. Mi fábrica, la primera que construí desde cero. La llevaron a la quiebra, se la llevaron por centavos. Lo perdí todo. Juré que algún día los destruiría a todos. Su jefe lleva años pudriéndose en la tierra por cirrosis. ¿Y tu marido? Tu marido decidió que era un gran hombre. Se olvidó. Pero yo no. Ahora todo encajaba. Era venganza. Venganza larga, fría y cuidadosamente planeada. Y yo simplemente me interpuse en el camino, pregunté con amargura. Te convertiste en el instrumento perfecto, me corrigió Eleanor. Y te di una oportunidad. Una oportunidad no solo para vengarte, sino para volverte más fuerte. ¿Te enseñé a luchar o preferirías seguir sentada en esa parada de autobús llorando? Tenía razón, por monstruoso que sonara. Tenía razón. Eleanor me había transformado de una víctima en una luchadora, aunque para sus propios fines. ¿Y ahora qué?, pregunté. Mi voz era firme. Las lágrimas y los gritos habían terminado. Ahora que lo sé todo, me echarás, dejarás que me metan en la cárcel. Eleanor sonrió.
Al contrario. Ahora que lo sabes todo, te has vuelto aún más peligrosa. Estás enfadada. Estás motivada. Ahora no lucharás por un apartamento, sino por ti misma. Y esa es la motivación más fuerte. Se acercó a su enorme escritorio, abrió un cajón y sacó una fina carpeta. La arrojó sobre la mesa frente a mí. Tu marido y su amante tienen un protector muy poderoso. El padre de Tiffany, el fiscal del distrito Chambers. Mientras él esté en el cargo, no tienes ninguna oportunidad. Cubrirá tanto a su hija como a su futuro yerno. Todas tus demandas, todas tus pruebas se estrellarán contra la puerta de su oficina. Abrí la carpeta. Dentro había fotografías y fotocopias de documentos. En las fotos, el fiscal del distrito Chambers recibía sobres de conocidos empresarios locales. Los documentos eran transferencias bancarias a sus empresas fantasma. Esto era una prueba. Una prueba demoledora de corrupción. Suficiente para varias cadenas perpetuas. ¿De dónde sacaste esto? Tengo ojos y oídos en todas partes, interrumpió Eleanor. Esta es tu llave a la libertad. Ve a ver a Chambers ahora mismo. Muéstrale esto y llega a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Él retira todos los cargos de fraude en tu contra. El caso penal se cierra por falta de pruebas. A cambio, tú le das esta carpeta y desapareces. Te vas de la ciudad para siempre. Tendrás que renunciar al apartamento. Por supuesto. Ese es el precio de tu libertad. Ve. Darius te llevará. Esta era una salida. Fea, injusta, pero una salida. Salvar mi vida, mi libertad, sacrificando todo lo demás, mi casa, mi trabajo, mi pasado. Una hora después, estaba sentada en la sala de espera de la oficina del fiscal del distrito. La secretaria dudó en dejarme entrar, pero simplemente dije, dígale al fiscal del distrito que tengo una carpeta para él de parte de Eleanor Vance. 30 segundos después, la puerta de la oficina se abrió. Chambers era un hombre corpulento con un rostro severo y autoritario. Me recibió de pie. ¿Qué quiere?, gruñó. Caminé en silencio hasta su escritorio y coloqué el contenido de la carpeta ante él, las fotos, los documentos. Los miró y su rostro, que se había puesto carmesí de ira, se volvió gris ceniciento. Se hundió lentamente en su silla. ¿Qué quiere?, preguntó, y la vieja confianza había desaparecido de su voz. Quiero que el caso penal en mi contra se retire de inmediato, dije claramente. Todos los cargos retirados por falta de pruebas. El fiscal del distrito guardó silencio, cambiando su mirada de los papeles a mi rostro. Bien, logró decir finalmente. Pero eso no es todo, ¿verdad? ¿Qué más quiere Vance? Vance no tiene nada que ver con esto, respondí. Estos son mis términos. Chambers arqueó las cejas con sorpresa. Muy bien. Sus términos. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. Este era el momento, el trato. Eleanor me había ofrecido un plan claro. Libertad a cambio de silencio y el apartamento. Era lógico. Era seguro. Quiero que usted. Me detuve. Miré el rostro asustado de este hombre todopoderoso. Miré la carpeta con las pruebas. Recordé el rostro de Marcus cuando me abandonó en la autopista. El rostro de Tiffany con el colgante de mi madre al cuello. El rostro de tía lleno de lágrimas engañosas. Y el rostro de Eleanor, frío y calculador. Todos querían que desapareciera, que me rindiera. Algunos a la cárcel, otros a otra ciudad. Todos querían romperme y desecharme. Y en ese momento, algo hizo clic dentro de mí, final e irrevocablemente. Lenta, ostensiblemente, comencé a guardar las fotografías y los documentos de nuevo en la carpeta. El fiscal del distrito me observaba, sin entender. ¿Qué está haciendo?, preguntó. Acepté. Cerré la carpeta y la sostuve en mis manos. Miré directamente a los ojos de Chambers. No, dije. Mi voz era baja pero firme como el acero. No haré el intercambio. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Espere, gritó tras de mí. ¿Qué va a hacer? Me detuve en la puerta pero no me di la vuelta.
Voy a recuperar todo. Mi apartamento, mi trabajo, mi nombre, y usted, su futuro yerno y su hija pagarán por todo. Salí de la oficina, dejando atrás al atónito fiscal del distrito. Pasé por la recepción, por la seguridad, y salí a la calle. No fui al coche donde esperaba Darius. Caminé en dirección opuesta. Dejé a todos atrás. A mi verdugo, a mi hermana traidora, a mi titiritera. A partir de este momento, jugaba para mí misma. Caminé por la calle sin un destino. El viento me azotaba la cara, pero no sentía el frío. Todo dentro de mí ardía. La decisión que había tomado en la oficina del fiscal del distrito no fue impulsiva. Había estado creciendo en mí todos estos días mientras mi mundo se desmoronaba. Primero, quería justicia. Luego, supervivencia. Ahora quería retribución, completa y final. Llegué a la primera cafetería barata que vi, me senté en una mesa junto a la ventana y saqué mi teléfono. El fajo de billetes que Leo me había dado para gastos estaba en mi bolsillo. Pedí el café más fuerte y marqué su número. Leo, soy Naomi. Tenemos que vernos ahora mismo. Llegó 20 minutos después, como siempre, con su chaqueta gastada y oliendo a tabaco. Se sentó frente a mí y me miró inquisitivamente. Bueno, ¿qué dijo Vance sobre tu pequeño descubrimiento nocturno? Confirmó todo, respondí con voz serena. Estaba jugando su propio juego y me ofreció un trato. Entregar al fiscal del distrito a cambio de mi libertad y de irme de la ciudad. Leo silbó. Vaya giro de los acontecimientos, pero es una salida para ti. Injusto, por supuesto, que se queden con el apartamento, pero estarías libre. Me negué, dije. Leo se atragantó con su café. Me miró como si estuviera loca. Te negaste, estás en tu sano juicio, Sterling. Era tu única oportunidad. Era su oportunidad, lo corregí. Una oportunidad para ella de terminar su venganza y desecharme como un casquillo usado. Ya no juego a los juegos de otros. Ahora juego al mío, y necesito tu ayuda. Saqué la carpeta con las pruebas contra Chambers de mi bolso y la puse sobre la mesa. Este es mi as, pero no voy a cambiarlo. Voy a usarlo para quitarles todo. Leo abrió cuidadosamente la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par. La cerró rápidamente y miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Entiendes que tienes en tus manos una bomba que podría hacer estallar toda la ciudad? Eso es exactamente lo que pienso hacer, respondí. Mi mirada era fría y decidida. Leo me miró y vio a una persona completamente diferente. No la mujer asustada que había conocido unos días antes. Esta mujer era peligrosa. ¿Qué propones?, preguntó. Y había respeto en su voz. Creen que me tienen acorralada, comencé a exponer mi plan. Están seguros de que o iré a la cárcel o huiré. Y tienen prisa. Necesitan finalizar la venta del apartamento y salir del país lo más rápido posible antes de que se descubra su estafa de construcción. Su debilidad es la codicia y la prisa. Eso es lo que explotaremos. El plan era audaz y arriesgado. Requería una ejecución perfecta. Primero, Leo, usando sus viejas habilidades periodísticas, preparó una pequeña noticia. Apareció 2 días después en una columna discreta del periódico de negocios local, The City Sentinel. El titular era neutro: inversores extranjeros muestran interés en proyectos de construcción regionales congelados. El texto mencionaba que un cierto grupo de inversión suizo, HVTA Capital, estaba explorando oportunidades de inversión en bienes raíces comerciales y estaba particularmente interesado en el proyecto del nuevo complejo comercial en las afueras de la ciudad, el mismo proyecto en el que yo estaba implicada. No es suficiente, dijo Leo cuando me mostró el periódico. Puede que ni siquiera se den cuenta. Necesitamos un cebo más grande. Lo tendremos, respondí. Ahora, tenemos que asegurarnos de que esta noticia les llegue personalmente. Y no solo la noticia, una oferta concreta. Pero una oferta requería dinero. Mucho dinero para que el cebo fuera creíble. Y entonces sucedió algo extraño. Al día siguiente, Leo me llamó. Su voz estaba desconcertada. Naomi, no lo entiendo. Acaban de depositar una suma enorme en mi cuenta.
$125.000. Una transferencia anónima. Sonreí levemente. Sabía quién era el donante anónimo. Eleanor. Había rechazado su plan, pero la vieja intrigante no pudo resistirse a ver el final de la obra que ella misma había comenzado. Había hecho su apuesta. Ahora teníamos tanto la caña como el cebo. Leo activó su canal más fiable para los chismes, la habladora administradora del salón de belleza más caro de la ciudad, donde Tiffany era clienta habitual. Medio día después, Tiffany sabía, en estricta confidencialidad, que los inversores suizos estaban dispuestos a comprar los derechos del proyecto por el doble del precio para evitar escándalos con las autoridades de la ciudad y acelerar el proceso. Y lo más importante, querían hablar solo con la firmante original de la planta, la persona cuya firma estaba en los documentos. Conmigo. Tiffany mordió el anzuelo. La codicia superó a la cautela. La idea de conseguir otro pago gigantesco justo antes de su huida era demasiado tentadora. Esa noche, Marcus me llamó. Su voz era tensa. Intentó sonar tranquilo, pero no logró ocultar su ansiedad. Naomi, tengo una propuesta de negocios para ti sobre un cierto proyecto. No quiero hablar contigo, Marcus, respondí con cansancio, interpretando mi papel. Escucha, esto es por tu propio interés, siseó por el teléfono. Estamos hablando de mucho dinero, mucho. Reunámonos. Hay gente dispuesta a pagar. Podemos resolver todos nuestros problemas de una vez por todas. Acordamos reunirnos al día siguiente a las 7 de la tarde en una sala de conferencias privada del Grand Regency Hotel, el hotel más caro y respetable de la ciudad. Querían presentarlo como una transacción comercial seria. Están atrapados, dijo Leo cuando colgué. Ahora tenemos que prepararnos. Necesitaremos gente que interprete a los representantes suizos. Tengo un par de excolegas, actores en apuros. Por una buena tarifa, interpretarán a cualquiera. El día se hizo agónicamente largo. Leo y yo trabajamos meticulosamente en cada detalle de la próxima reunión. Cómo se verían los inversores, qué dirían, dónde estaría oculto el equipo de grabación. Todo iba según lo planeado. A las 5 de la tarde, 2 horas antes de la reunión, mi teléfono volvió a sonar. Era Marcus. Escucha con atención, dijo, y ya no había más falso tono de negocios en su voz, solo una orden fría y autoritaria. Cambio de planes. Todo dentro de mí se heló. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. Será más seguro para todos de esta manera. Nada de hotel. Nos reuniremos en otro lugar. ¿Dónde?, pregunté, aunque ya adivinaba que estaba a punto de escuchar algo malo. Vendrás a la planta, enunció Marcus claramente, a tu antigua oficina a las 7 de la tarde. Vendrás sola. Traerás todos los documentos, tu identificación y una transferencia notariada de derechos para ese proyecto a tu nombre. Los inversores nos transferirán el dinero. Te daremos tu parte en efectivo. ¿Pero por qué en la planta? Mi voz tembló. Está vacía por la noche. Precisamente, respondió con un tono gélido. Menos ojos innecesarios y no te atrevas a hacer ninguna estupidez. Ven sola. Estaremos esperando. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando al vacío. Leo me miraba, esperando una explicación. Cambiaron la ubicación, dije con voz hueca. La planta, mi oficina, por la noche. Es una trampa, se dio cuenta al instante. Quieren deshacerse de ti, Naomi. No podemos ir allí. Tenemos que cancelarlo todo. Levanté lentamente mis ojos hacia él. No había miedo en ellos. Solo el vacío frío y resonante que queda después de que todo lo que podía arder se ha quemado. No, dije. No cancelaremos nada. Iremos allí. Yo iré. Estás loca, saltó Leo. Te matarán. Eso es lo que quieren, respondí con calma. Esperan ver a una víctima asustada que viene sola a un edificio oscuro y vacío, y la verán. Solo vamos a cambiar un poco el final de su obra. Me levanté y me acerqué a la ventana. El plan que se había cristalizado en mi cabeza era una locura, pero no tenía otro. Leo, ya no necesitamos a tus actores. Necesitamos espectadores reales.
llama al número que te voy a dar. Di que habla Naomi Sterling, di que esta noche en el Centro de Fabricación Regional tendrá lugar una transferencia de soborno y una confesión de fraude económico a gran escala y que el fiscal del distrito está involucrado en el caso. Escribí el número de teléfono de Eleanor en un trozo de papel. ¿Entenderá qué hacer?, preguntó Leo con duda. No se perderá un final como este, sonreí con desdén. Esta es su inversión. Y ahora lo más importante, necesito hacer una llamada. Saqué el otro teléfono, uno simple de botones que Leo me había comprado para mantener el secreto. Encontré una aplicación de cambio de voz en línea. Era un movimiento desesperado, casi teatral, pero tenía que intentarlo. Marqué el número de Marcus, activé el programa, ajustando el tono para que sonara como la voz llorosa e histérica de mi hermana tía. Hola, respondió Marcus, irritado. Marcus, soy yo, grité al teléfono con la voz alterada, imitando el pánico. Estoy en problemas. La policía. Están haciendo preguntas sobre nuestra conversación, sobre los documentos. ¿Qué? Marcus estaba claramente desconcertado. Cálmate, ¿y qué preguntas? Están preguntando de dónde saqué esos papeles. Están hablando de algún tipo de estafa. Marcus, prometiste que todo estaría limpio. Prometiste pagar mis préstamos. Lo confirmas, ¿verdad? Confirmas todo. Cálmate, tía, siseó por el teléfono. Sí, lo confirmo todo. Todas tus deudas están saldadas. El apartamento es casi nuestro. El dinero se entregará esta noche. Cálmate y guarda silencio. Entendido. No les digas ni una palabra. ¿Y Tiffany y su padre? Él nos cubrirá, continué sollozando histéricamente. Lo usaremos y luego no lo necesitaremos, soltó Marcus con malicia. Tan pronto como crucemos la frontera, lo callaré. No te preocupes. No podrá hacer nada. Eso es todo. No me llames más. Pulsé desconectar y guardé la grabación. Eso era todo lo que necesitaba. Una confesión de todo. El soborno a mi hermana, la estafa del apartamento, el fraude e incluso los planes para el fiscal del distrito. A las 7:45, llegué a la puerta de la planta. Dejé ir al taxi y caminé sola por las puertas oscuras y resonantes. El guardia de seguridad de la puerta, alertado por la llamada de Marcus, me dejó pasar en silencio. Caminé por el vasto territorio muerto. Solo había una luz encendida en las ventanas de mi antiguo edificio administrativo. Subí las escaleras hasta el segundo piso. La puerta de mi oficina estaba ligeramente entreabierta. La empujé y entré. Estaban los tres allí. Marcus de pie junto a la ventana. Tiffany recostada en la silla de mi escritorio y el fiscal del distrito Chambers sentado en una silla de visitante. Su cuerpo masivo parecía llenar todo el espacio, haciendo que la ya pequeña oficina fuera tan agobiante como una jaula. Bueno, mira quién decidió unirse a nosotros. La mujer de negocios, arrastró Tiffany, midiéndome de la cabeza a los pies. Vino sola. Buena chica, ¿trajiste los documentos? Coloqué en silencio la carpeta con la transferencia notariada de derechos sobre la mesa. Marcus la arrebató inmediatamente, revisándola con avidez. Todo en orden, dijo, asintiendo a Tiffany. ¿Dónde están los inversores?, me miró Tiffany con impaciencia. Bueno, ¿dónde están tus suizos? ¿Dónde está el dinero? Los examiné a todos lenta y tranquilamente. Miré al codicioso Marcus, a la depredadora Tiffany y al pesado y seguro de sí mismo fiscal del distrito. Están aquí, dije en voz baja. En ese momento, una luz cegadora golpeó fuera de la ventana. Enormes focos montados en los techos de los talleres se encendieron, inundando todo el patio de la fábrica con una luz blanca despiadada. Marcus, Tiffany y Chambers corrieron a la ventana. En el patio, había gente de pie en todas las salidas del edificio. En una salida, Leo estaba con un camarógrafo apuntando el objetivo directamente a nuestras ventanas. En otra, dos hombres con trajes de negocios impecables. Agentes federales. ¿Qué es esto?, chilló Tiffany. Chambers lo entendió todo al instante. Su rostro se volvió de un gris terroso. Es una trampa, rugió.
Marcus, loco de furia y miedo, se giró y se abalanzó sobre mí. Te mataré. Pero yo estaba preparada. Me hice a un lado y él pasó de largo, estrellándose contra el archivador. En el mismo momento, saqué mi teléfono y pulsé el botón de reproducción. El pequeño altavoz llenó la silenciosa oficina con la grabación de mi conversación con Marcus. La voz histérica y llorosa de tía y sus respuestas irritadas y engreídas. Se reprodujo todo. El soborno a mi hermana, la estafa del apartamento, el fraude, y lo más importante, su promesa de callar al fiscal del distrito tan pronto como cruzaran la frontera. El rostro de Chambers se contrajo. Miró a Marcus con tanto odio que parecía que estaba listo para incinerarlo en el acto. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y los agentes federales aparecieron en el umbral. Todos quietos. Grupo de Trabajo Federal Anticorrupción en operación. Chambers se enderezó, tratando de recuperar su comportamiento autoritario. ¿Saben quién soy? Soy el fiscal del distrito de esta ciudad. Lo sabemos, respondió el agente principal con calma. Por eso estamos aquí. Señor Chambers, está usted detenido bajo sospecha de abuso de poder y encubrimiento de delitos económicos. Otros 2 agentes entraron en la oficina y pusieron las esposas en las muñecas del fiscal del distrito. Tiffany gritó, pero no fue un grito de miedo, sino de rabia salvaje. Se giró y le dio un puñetazo a Marcus en la cara con todas sus fuerzas. Fracasado, chilló, golpeándolo con los puños. Lo arruinaste todo, lo destruiste todo. Te odio. Los agentes la apartaron. Marcus estaba completamente aplastado, con la cabeza entre las manos. A él también lo tomaron por los brazos y lo llevaron hacia la salida. Estaba roto, completa y finalmente. Pasaron varias semanas. El sonido del taladro era la mejor música que había escuchado en meses. Un cerrajero estaba terminando la instalación de la tercera cerradura más segura en mi puerta principal. Las viejas cerraduras que Marcus había roto yacían sobre un periódico en el pasillo. Estaba de pie junto a la ventana de mi sala de estar, mirando la ciudad. El apartamento era completamente mío. El caso penal en mi contra había sido cerrado. Los testimonios de Marcus y Chambers, quienes en un intento desesperado por reducir sus sentencias, habían comenzado a hundirse mutuamente y a tía, pusieron todo en su lugar. Sonó el teléfono. Era el señor Thompson, mi jefe de la planta. Naomi Sterling. Buenas tardes. Llamo como prometí. La orden de su nombramiento ha sido firmada. A partir del lunes, es usted la jefa del departamento de planificación. Gracias, señor Thompson. No le decepcionaré. No tengo ninguna duda de ello, respondió. Esencialmente, salvó a la planta de un enorme escándalo y pérdida financiera. Es lo mínimo que podíamos hacer. Colgué. Jefa del departamento de planificación, el mismo departamento que la estafa de Marcus casi había destruido. Ahora yo lo reconstruiría. El cerrajero en el pasillo terminó su trabajo. Todo listo, señora. Lista para inspección. No podría ser más seguro. Cogí el nuevo juego de llaves, pesadas y sólidas. Pasé mis dedos sobre el metal frío. Se había acabado. Había pasado por el infierno, pero había emergido como alguien diferente. Había perdido a mi marido, a mi hermana y mi fe en la gente. Pero me había encontrado a mí misma. Estaba en casa. Y ahora yo decidía quién podía entrar por mi puerta. Y así, queridos oyentes, es como terminó esta difícil e intensa historia. Es una historia de traición, engaño, pero también de una increíble fuerza de espíritu. Vimos cómo Naomi se transformó de una víctima rota y humillada en una persona que dicta las reglas del juego ella misma. Pero la pregunta principal que queda después del final es esta: ¿hizo lo correcto? Para derrotar a los monstruos, tuvo que volverse dura, calculadora y quizás incluso despiadada. ¿El fin justifica los medios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería haber llegado hasta el final, arriesgándolo todo? ¿O habría sido mejor aceptar el trato del fiscal del distrito y empezar una nueva vida en otra ciudad, dejando el mal sin castigo? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Nos interesa mucho escuchar su opinión.
Si tienen alguna pregunta pendiente sobre esta historia, si algo parece poco claro o si simplemente quieren compartir sus pensamientos, por favor, no duden en escribirlo en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes, por favor apóyenos dando un me gusta a este vídeo y suscribiéndose a nuestro canal para no perderse nuevas historias igualmente apasionantes. Cada uno de sus me gusta y comentarios ayuda a nuestro canal a crecer. Todo lo mejor. Al final de este vídeo, aparecerá un recuadro en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic en este recuadro. Allí estarán nuestras otras historias más interesantes.